Capítulo 213. Tus antepasados y yo somos colegas. Dama. ¿Qué señora? Howard parecía desconcertado. Se levantó, miró por la ventana y no encontró nada inusual. Este es el piso 22. Howard se rió entre dientes y se preguntó si Luke había oído mal. No había nada a que aferrarse afuera, y aquellos que pudieran trepar con sus propias manos serían algo así como una araña humanoide. Por eso todavía no te has deshecho de tus rígidas percepciones. Luke sacudió la cabeza con impotencia, decidido a romper por completo la rígida forma de pensar de Howard. Ambos ojos se condensaron levemente y se dispararon rayos de alta temperatura. Tenía un gran control y no rompió el cristal, creando una escena asombrosa. En cambio, como si hubiera sido cortada con un láser, la ventana del piso al techo se abrió. No creo que el director del hotel nos vaya a pedir una compensación, ¿verdad? Howard no tenía nada que decir. Ahora estaba un poco nervioso de que un vampiro saltara por la ventana. La espesa sombra que quedaba en su corazón no podía eliminarse tan rápido. Hace mucho frío afuera y parece que va a llover. ¿Estás seguro de que no quieres entrar para evitar la lluvia? Mi habitación es bastante espaciosa. Aunque el vampiro que se escondía afuera tenía los latidos del corazón muy lentos, Luke aún lo notó. Su supervisión escaneó a través de la estructura de la pared de ladrillos y detectó una figura esbelta descansando firmemente sobre la superficie lisa de la ventana como un geco. El sonido casi silencioso de una respiración que llegaba a sus oídos era inconfundible. Nada mal para Superman. Unos segundos más tarde, llegó una voz ligeramente fría. Una mujer alta con una larga gabardina negra y un ajustado traje de cuero de una sola pieza colgaba boca abajo sobre las ventanas francesas. Con solo un salto, ella entró por el agujero cortado por su Earth Vision. La flexibilidad y agilidad de sus movimientos estaban completamente fuera del ámbito de la gente común. Los vampiros lo son. Bastante guapo. Howard dio un paso atrás y se paró detrás de Luke. La mujer alta que apareció en la habitación tenía el pelo negro corto hasta los hombros y un rostro refinado que parecía frío. Su piel blanca como la nieve reflejaba un resplandor blanco parecido a la porcelana. Especialmente esos ojos que brillaban con una mirada determinada. Otra reina de hielo. Howard la miró y consideró que era del mismo tipo que la reina blanca. Era una hermosa criatura que despertaba el deseo masculino de conquista y satisfacción. Howard pensó que ella era del agrado de Luke. Este era ciertamente su tipo. Howard los miró en silencio y pensó en silencio. ¿Por qué? ¿Los vampiros hoy en día tratan los mandamientos de los 3 santuarios como palabras vacías? Luke ignoró a Howard, cuyos viejos hábitos eran difíciles de cambiar. Fue cortés e hizo un gesto para invitar a sentarse a la dama vampira, que la visitaba a altas horas de la noche. Hoy en día, el continente europeo era el campamento base de criaturas oscuras. Este patrón no cambiaría hasta después de la Guerra Fría. En ese momento, los vampiros y los hombres lobos se trasladaron gradualmente a América del Norte. El general debe estar bromeando. ¿Quién se atreve a ignorar las órdenes del hechicero supremo? ¿No sería eso buscar la muerte? La mujer alta estaba sentada en un sofá separado sin expresión, manteniéndose alejada de Luke y Howard. Es solo que esta tarde hubo una explosión cerca del Moulin Rouge. Soy un traficante de la muerte dentro del aquelarre, y es mi deber rastrear la razón detrás de esto, para ver si los hombres lobo están planeando algo en secreto. Seguí el olor residual del amigo con el que estás, todo el camino hasta el hotel, lo que provocó este malentendido. En comparación con Ramía, que perdió la cabeza cuando olió sangre, la actitud de esta dama vampiro fue mucho más educada, lo que le permitió a Luke saltarse el físico. Parte. Cada vez que se encontraba con alguien con quien no podía comunicarse, solo podía comunicarse de forma amistosa física. Nivel. Para ser honesto, fue un poco agotador. «Qué casualidad, esta señora, ¿cómo se llama?», preguntó Lucas. «Selene». La otra parte respondió de manera concisa. «Bueno, señorita Selene, el tema que acaba de mencionar es exactamente de lo que estoy hablando». La voz de Luke se volvió menos suave mientras retiraba la sonrisa de su rostro.
Desde que los 3 santuarios decretaron las reglas y firmaron pactos con vampiros, hombres lobo y otros líderes del mundo oscuro, ha habido muy pocos casos de alimentación y caza de humanos, relativamente hablando. He leído los registros del santuario de Nueva York y ningún aquelarre de vampiros ha cometido tal crimen durante al menos 30 años. La última vez, en el Imperio Austrohúngaro, un noble no pudo resistir su sed de sangre y lastimó a una niña inocente. Más tarde fue arrastrado a la luz del sol por el maestro del Santún y torturado bajo el sol. Luke hizo una pausa y miró el rostro de Selene. La otra parte no parecía enojada. Parecía que no tenía sentimientos profundos por sus parientes. Pero no hace mucho, mi amigo Howard Stark fue atacado por una vampira llamada Rania. Luke señaló a Howard, que actuaba como un extraño. Este último se mostró muy cooperativo y asintió vigorosamente con la cabeza. Ya que eres un traficante de la muerte del aquelarre, debes saber qué pasaría si violas las reglas del santuario. Espero. Por cierto, ¿qué aquelarre eres? Estamos liderados por Víctor y Marcus. Selene respondió. En este momento, hay 3 ancianos. Marcus y Víctor presiden los asuntos del aquelarre y actualmente están dormidos. Luke arqueó las cejas, luciendo un poco intenso, y continuó. Entonces tienes que darnos una explicación a mi amigo y a mí. Teniente general, no hay ninguna mujer llamada Rania en nuestro aquelarre. Selene frunció levemente el ceño y explicó. Miré la escena. Aunque ella, si no fuera humana, podríamos descubrir por el recuerdo de la sangre residual que ella no pertenece a nuestro aquelarre. Eso no es muy convincente. Luke negó con la cabeza sin darse por vencido. París es la guarida de los vampiros, el Moulin Rouge está en el área de tu aquelarre y mi amigo fue atacado. No importa de qué lado venga Rania, hay que dar una explicación satisfactoria. Selene se frunció aún más y sus ojos se volvieron más fríos cuando metió la mano derecha debajo de su gabardina. Está siendo un poco irrazonable, general. Ella habló enojada. No haga esos pequeños movimientos, señorita Selene. Esto podría hacerte perder el único vestigio de respeto que te queda. A Luke no le importaba la atmósfera tensa. Cogió el vaso de la mesa y terminó su último sorbo de whisky. Cualquiera que esté dispuesto a sentarse a la mesa debería aprovechar la oportunidad de comunicarse con los demás. Porque levantar la mesa es declarar nulas las reglas del juego. En ese momento, tú y tu aquelarre terminarán aún peor. Luke inclinó la cabeza, jugó con su vaso y sonrió levemente. Señorita Selene, usted cree que no soy razonable, pero no ha visto lo que significa ser verdaderamente bárbaro. ¿Es esto una amenaza? Selene respiró hondo y las hermosas curvas envueltas bajo su chaqueta de cuero fluctuaron nuevamente con una ola notable. No, esto es un recordatorio. Luke dejó su vaso y dijo seriamente. Seguí siendo paciente y no envié un ejército a tu aquelarre para bombardear tu casa con artillería y arrastrar a todos esos vampiros borrachos al sol, convirtiéndolos en un montón de cenizas. No es que seas tan bonita como para que me sienta mal o que los vampiros den miedo, y les tengo miedo. Tus antepasados y yo somos colegas. Tengo que mostrarle cierto respeto al teniente general Corvinus. Selene, que tenía una personalidad sencilla, quiso sacar su arma y dispararle al joven general frente a ella, haciéndole una docena de agujeros. Pero cuando escuchó la última frase, quedó atónita. ¿Qué dijiste? Capítulo 214. Si no pagas por ello, no es prostitución. ¿Quién es Alejandro Corvino? Selene frunció el ceño y preguntó. Dijo que nunca había oído hablar del nombre. Drácula fue generalmente reconocido como el creador de vampiros. Por supuesto, un pequeño número de personas dice Caín. Esta declaración circuló porque algunos de los padres fundadores citaron la Biblia e identificaron a Caín, quien mató a Abel, como el primer vampiro castigado por Dios. De hecho, no había ningún registro de esto en ninguna de las escrituras ortodoxas, escrituras secundarias o pseudoclásicos. Es solo que mucha gente ha leído varios libros y se ha tomado en serio la historia inventada. Vaya, Marcus incluso ocultó el nombre de su padre. Es realmente un hijo obediente. Luke negó con la cabeza y se lamentó. Marcus nunca lo mencionó. Selene entrecerró los ojos. Ella pertenecía a este grupo de vampiros. Y Marcus era uno de los ancianos vampiro. Los 3 ancianos se turnaron al mando del poder mientras los otros 2 dormían separados.
Actualmente, Marcus y Víctor estaban dormidos. El vampiro a cargo en este momento era Amelia. Drácula no es tu creador. Estrictamente hablando, lo es Alexander Corvinus. Es el primer inmortal del mundo, con la doble sangre de vampiro y hombre lobo. Y una vez Hydra lo consideró una criatura perfecta. Luke mencionó una larga lista de títulos. Nadie hubiera pensado que el teniente general Corvinus tenía dos hijos detrás de escena. Uno era el antepasado de los hombres lobo y el otro era el líder de una aquelarre de vampiros. Este era un secreto que nadie habría sabido si no lo hubieran escuchado por casualidad de boca del hechicero supremo. Luke probablemente no asociaría al anciano de cabello gris con los no muertos. Eso suena ridículo. Los ojos de Selene estaban llenos de sospecha. Cualquiera que escuche a un extraño señalar a otro extraño diciendo que él es su antepasado nunca lo creería. Puedes volver atrás y echar un vistazo a los libros de genealogía o de historia. Luke sonrió como si estuviera educando a Howard y continuó. El teniente general Corvinus era originalmente un señor de la guerra húngaro. Experimentó la peste negra. Todo el pueblo, incluida su esposa e hija originales, murió. Era la única persona que quedaba con vida. Hydra creía que Corvinus. El cuerpo contenía el secreto de la inmunidad contra las enfermedades y de la realización de la inmortalidad. Entonces lo capturaron y se llevaron a cabo una serie de experimentos. Como resultado, se produjo un monstruo perfecto con la fuerza de un hombre lobo, que no teme a la luz del sol y la velocidad, el vuelo y la capacidad de recuperación de los vampiros. Howard se quedó estupefacto. Cuando entraba y salía del Pentágono, se encontraba con el anciano serio que siempre mantenía la cara seria. Pensé que los vampiros no envejecen. Escupió una frase. No menosprecies al teniente general Corvinus. Antes de eso, era un señor de la guerra, un gran capitalista, y sus recursos no eran menores que los de cualquier otro. Advirtió Lucas. La ventaja de los vampiros probablemente era vivir más tiempo. Alexander Corvinus, es sorprendente cuántas identidades tenía. Él mismo podría borrar los rastros y pistas de vampiros y hombres lobo en el mundo humano. El poder necesario era más que una gran cantidad de dinero. No te preguntaste por qué los mutantes no podían esconderse completamente en el mundo humano, pero pocas personas creen en la existencia de vampiros y hombres lobo. Luke miró a Selene, quien parecía sospechar, pero en realidad escuchó con atención. Su boca se giró levemente y dijo, porque alguien está borrando en secreto las huellas y silenciando los sonidos. Estaba el trauma de ser capturado y cortado para la investigación, además de dos hijos convertidos en monstruos. Entonces, Alexander Corvinus quería vivir una vida tranquila. Pero no podía dejar ir a William y Marcus, los dos hermanos que se amaban y se odiaban. Entonces, el pobre padre siguió haciendo el arduo trabajo de limpiarles el trasero. Señorita Selene, ¿nunca se ha preguntado por qué la mayoría de los casos de allanamiento de morada, secuestro y encarcelamiento de niñas que se supone que aparecen en las noticias desaparecieron? Hasta donde yo sé, su gente ha cometido muchas actividades delictivas. Luke parecía estar despertándola y Selene, que tenía una aguda intuición, frunció levemente el ceño. Pensándolo bien, parecía un poco extraño. Marcus y Víctor estaban dormidos y Amelia, la mayor, no interfirió en los asuntos internos de la familia. Por lo tanto, el confidente de Víctor, Kraven, tuvo una rara oportunidad de dar órdenes. Ese tipo era ambicioso, siempre rebelde y, a menudo, se encontraba cerca de los límites de las reglas establecidas por los tres santuarios. Por ejemplo, las chicas amantes del placer, ingenuas e ignorantes buscadoras de oro eran llevadas con frecuencia a las fiestas familiares y luego les daban el primer beso. Sin ningún miedo. Los amos de los santuarios solo estipulaban que los vampiros no podían cazar humanos en privado. Pero si algunas chicas no pudieran soportar el primer beso, y murió repentinamente, no estaba dentro del alcance de la caza. Esta lógica era similar a la de si no das dinero, no es prostitución. Hubo muchas cosas que hizo, y siempre hubo momentos en que no funcionó. Kraven hizo algunas cosas de interés periodístico varias veces, pero no hubo ningún movimiento, lo que no atrajo la atención y las advertencias de los maestros del santuario. General, querrás decir. Alexander Corvinus nos cuidó. La voz de Selene era muy fría, pero su mano que buscaba su arma en su abrigo se aflojó lentamente.
Esta joven vampira, que solo tenía 100 años, no tenía idea de que en realidad había tenido un roce con la muerte. Cualquier extraño o hostil que tomara la iniciativa de atacar sería identificado como enemigo por Luke. Luego, la otra persona se convertiría manualmente en un desastre de sustancia roja y pegajosa. Aunque todos habían oído hablar del nombre de Superman, lo único que sabían era que era muy fuerte. Sin embargo, aquellos dotados de habilidades extraordinarias y personas anormales siempre tuvieron dudas al respecto. La arrogancia arraigada en sus huesos les hacía difícil creer plenamente que un ser humano podía ser tan fuerte que era imposible luchar contra él. Sí, aunque no quiso decírtelo. Luke asintió. En este momento, los descendientes de vampiros y hombres lobo se estaban desarrollando bien. Antes de que los 3 santuarios mantuvieran al primero en cautiverio, las criaturas oscuras en el continente europeo proliferaban. Los vampiros cooperaban con nobles y funcionarios de alto nivel en los países de Europa del Este, tratando a la gente corriente como bancos de sangre móviles. Por otra parte, ustedes están empeorando de generación en generación. Luke tácticamente se reclinó en el suave sofá, miró el candelabro de cristal en el techo y se rió suavemente. La larga vida hizo que la generación anterior durmiera, mientras que la nueva generación de vampiros estaba ansiosa por disfrutarla. Está bien participar en fiestas de salón, fiestas lujuriosas y deportes multijugador. Todos los días, viviendo una vida de borrachera e indulgente. Cuando Marcus se despierta, parece que probablemente estaría enojado. No se equivoca. La razón de este desarrollo fue originalmente el resultado del consentimiento implícito de los 3 ancianos. Selene se sintió un poco avergonzada cuando escuchó la primera mitad. Debido a que Luke decía la verdad, la nueva generación de vampiros era adicta al disfrute y al vigoroso de Agreaver. Como ella, pertenecían a un tipo diferente. Es posible que ni siquiera puedan hacer frente a un ejército humano completamente armado, por no hablar de la caza. De lo contrario, los soviéticos no los habrían expulsado del país con tanques y artillería y se habrían quedado en París para echar raíces. Pero durante la segunda mitad, su corazón estuvo confuso. ¿Este fue el resultado del consentimiento implícito de los 3 ancianos? En comparación, los hombres lobos son más interesantes. Luke tenía la sensación de ser superior al hablar, lo que incomodaba un poco a Selene. Lucian es un líder inteligente. Sacó a sus compatriotas, hace cientos de años, de la esclavitud y de su control. No pasó mucho tiempo para subir al trono en el inframundo. Estudió las ventajas que tienen los vampiros y comenzó a trabajar conscientemente con los humanos para irrumpir en el sistema policial y controlar las pandillas del barrio, desarrollándolas de manera ordenada. Selene entrecerró los ojos cuando escuchó el nombre de Lucian. Ese es el líder de los hombres lobo, el enemigo número 1 de los vampiros. Después, un escalofrío recorrió su espalda y su corazón latió con fuerza. Este teniente general Superman tenía una comprensión inusualmente clara de los vampiros y esos malditos hombres lobo. Ya fuera la historia pasada o los movimientos actuales. Había muchos detalles que él conocía con más profundidad que ella misma, como de Agreaver. Al menos ella no sabía que Lucian había estado trabajando con humanos. Esto demostró que probablemente había un topo dentro de la familia. Vuelve con tus mayores y pregúntales si saben el nombre de Alejandro Corvino, y diles que me den una explicación lo antes posible. Luke cerró los ojos como si tuviera sueño. Si la señorita Selene no planea pasar la noche aquí, puedes irte ahora. Capítulo 215. Celos molestos. No había duda de que Selene no tenía intención de pasar la noche. Incluso si la mayoría de las familias de vampiros estuvieran abiertas a la idea, no se puede decir que fueran arrogantes y lujuriosos. Teniendo una larga vida de cientos de años, si no se divirtieran un poco, sería demasiado aburrido. Buen vino, buena comida, bellas figuras, ropa preciosa, banquete animado. Solo esto podría llenar el vacío interior. Pero Selene fue una excepción. A ella no le gustaban esas cosas. En cambio, tomó la iniciativa de unirse a los Dead Dealers y decidió luchar contra los hombres lobo. Para su centenario, a Selene le ofrecieron un juguete de niño para un Open Swingers fiesta, pero ella se negó rotundamente. Entonces no te molestaré. Selene saltó ágilmente por la ventana. El viento de la noche silbaba, levantando las esquinas de su abrigo, señalando el sonido de una caza.
Era tan ágil como un cazador al acecho, acelerando hacia una mansión cerca del Moulin Rouge. Esta no era una noche cualquiera para Selene. Escuchó demasiados secretos. Superman le contó la historia de los vampiros y los hombres lobo y el nombre de su antepasado. Ella no sabía si eran verdaderas o falsas. Tanto es así que la dama vampiro, conocida como la Lycan Slayer, tenía cierta confusión en su mente y pensó en volver a sus libros de historia o preguntarle a Tanis al respecto. Ese tipo era un erudito que había ganado el de los mayores. Confiaba y conocía bien el origen del aquelarre de sangre. Alejandro Corvino. Selene murmuró mientras su esbelta figura, como un pájaro, pasaba junto a una casa. 20 minutos después cayó un aguacero torrencial. Selene, que estaba empapada, abrió la pesada puerta con intrincados diseños florales y una aura extraña y desorientadora la invadió. En el amplio salón, se encontraban algunas mujeres hermosas con ropa reveladora. Su hermosa falda larga delineaba las curvas y su blusa de tubo más baja revelaba un poco de blanco como la nieve. Esto era incluso más atractivo que las sexys bailarinas del Moulin Rouge. Estaban sentados o acostados, frotándose las orejas, enredándose, acostados en el sofá o abrazándose al cuello de un hombre y sentándose en su regazo. Risas y susurros coquetos resonaron en el pasillo. Los diversos tabacos de alta calidad y vinos de lujo en la mesa producían un efecto psicodélico que dejaba a la gente intoxicada. ¿Dónde está Kraven? Selene se quitó la cazadora empapada, la chaqueta de cuero ajustada, el chaleco ceñido a la cintura y la pistola plateada sujeta a su cintura, dándole un aire de valentía. Él. Tal vez en el estudio. Selene, vamos, tómate una copa. Una mujer borracha y muy maquillada le entregó una copa. Selene lo ignoró y se dio la vuelta. Parecía fuera de lugar en el salón, como si fuera una mujer guerrera que hubiera tropezado con la alta sociedad. Selene, ¿qué puedo hacer por ti? Selene caminó hasta el estudio en el segundo piso, pasó junto a los hombres que intentaron detenerla, presionó la puerta con las manos y la abrió. Estallido. Apresúrate. Kraven. Ah. La encantadora voz, que gritaba seductoramente, llegó a un final abrupto. Kraven, que estaba trabajando duro, se puso los pantalones con torpeza y arrojó a un lado a la mujer insatisfecha. Esto es un malentendido. Selene, escucha mi explicación, hace un momento. No lo sé, simplemente estaba sentado y luego. El joven pelinegro habló incoherentemente. Sin embargo, a Selene, que irrumpió, no le importó en absoluto. Ella no lo miró directamente y dijo, dame la llave de la biblioteca subterránea. Entonces podrás seguir jugando, Kraven. ¿Para qué quieres eso? Víctor está durmiendo profundamente y es mejor no molestarlo. Kraven, que parecía ser ignorado, estaba un poco molesto. ¿No era lo suficientemente guapo o no era lo suficientemente bueno? Ella ni siquiera lo mira. Su autoestima resultó herida. Solo dámelo. Tu pequeña mascota te está esperando. Selene dijo fríamente. Estaba ansiosa por verificar si la historia de Luke era cierta. Aunque Kraven era el regente del aquelarre, la mayoría de las cosas quedaron en sus manos y él dio las órdenes, pero también reveló sus intenciones de perseguir a Selene. Pero este último permaneció indiferente. A Selene no le gustó. Cobardes. No estaba interesada en hombres que calculaban, se escondían detrás de la gente y nunca tomaban la iniciativa. Aquí está la clave. La Elder Amelia dará un baile mañana por la noche. Tienes. Kraven miró fijamente a Selene, quien se dio la vuelta y se fue. Estaba tan enojado que quiso maldecir en voz alta. Al igual que un hombre azotado, estaba tratando tontamente de complacerla pero nunca obtuvo una respuesta de la diosa. Kraven, ¿por qué no continuamos? Una mujer que intentó deslizarse hacia arriba como una serpiente que aún no estaba satisfecha y fue empujada. Salir. Kraven gritó con rudeza. Parecía una escoria despiadada. Luego dirigió su ira hacia los demás. Pierre, bastardo, no detuviste a Selene. ¿A dónde fue hoy? Voy a revisar. Esta noche hubo una explosión en el Moulin Rouge. Quizás fue a investigar. Los secuaces que custodiaban fuera del estudio también se sintieron agraviados. El bando contrario era un DA dealer, un guerrero de élite especializado en cazar hombres lobo. Selene es un poco anormal. Tenía prisa por ir a la biblioteca subterránea.
¿Qué tipo de información está buscando? Kraven todavía tiene un agudo sentido del olfato, no solo prestando atención a cada movimiento que hacía Selene, sino también notando que algo andaba mal esta vez. Media hora después, el hombre que investigó la información regresó y denunció la situación con veracidad. ¿Qué estaba haciendo ella en el Hotel Royal? ¿Y te quedaste tanto tiempo en esa habitación? Kraven frunció el ceño, pensando que las cosas no eran simples. Todos los delegados a la Cumbre de la Paz se encuentran allí ahora mismo. Ella no puede ser. Cuanto más pensaba Kraven en ello, más irritado estaba, como si escuchara a alguien decir que su amante lo había engañado. Los celos y la sensación de humillación que acababa de sentir lo llevaron a tomar medidas irracionales. Descubre quién. Estallido. Selene volvió a abrir la puerta. Kraven, que planeaba hacer algo malo, casi sufre un infarto. Selene, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó con culpabilidad. Quiero ver a la anciana Amelia. Selene hizo una petición sencilla. Tenía un libro viejo en la mano. Contenía la historia de Marcus y William, el hombre lobo original y líder de los vampiros. ¿Qué es lo que quieres hacer? La expresión de Kraven se volvió grave. Convocar a un anciano no era un asunto trivial. Incluso si quisiera perseguir a Selene y ganarse el corazón del otro, no podría estar de acuerdo fácilmente. Alexander Corvinus, quiero saber el significado de este nombre. Selene parecía fría. Recordó todo lo que dijo Superman y apretó los dientes. Esto podría poner fin a la sangrienta guerra que nuestro aquelarre ha estado librando con los hombres lobo durante tantos años. Si el aquelarre de Marcus y Lucian, el líder de los licántropos, pertenecieran al mismo linaje, tal vez la historia se reescribiría. ¿Qué? ¿Estás loco? Somos sangre noble. ¿Qué tenemos que ver con los hombres lobo? Kraven estaba furioso. No quería estar asociado con hombres lobo. Hace cientos de años, Lucian era un humilde esclavo. Todos los hombres lobo eran esclavos. Selene equivalía a decirle a una persona blanca que él y una persona negra tenían el mismo padre. Si los vampiros en el salón lo supieran, no solo lo encontrarían inaceptable, sino que también lo considerarían humillante. Nunca he oído hablar de Alejandro Corvino. Es todo mentira. Selene, todo esto es un engaño humano. Kraven lo regañó con voz fría, extremadamente dura. Selene se mostró indiferente a esto, confiando solo en su propio juicio. Ha llegado la anciana Amelia. El subordinado, que los estuvo escuchando todo el tiempo, miró hacia la puerta de metal abierta fuera de la ventana. Mañana por la noche habría un baile y Víctor se despertaría. La anciana Amelia estaba aquí para entregar las cosas. Aunque los vampiros se jactan de ser especies inmortales, no han alcanzado el aterrador nivel de la inmortalidad. Los miembros más jóvenes de menor rango del aquelarre tienen una vida útil de como máximo 100 a 200 años. Cuanto más pura es la sangre, mayor es el nivel y podrían vivir entre 500 y 600 años. Al dormir mucho tiempo se podría alargar un poco más. Solo progenitores. Como el archiduque Drácula y Alejandro Corvino pudieron cruzar la barrera del milenio. No te necesito ahora. Selene dijo con desdén y se giró para salir del estudio. Iba a encontrar a la anciana Amelia, o a Víctor, en persona. Mañana por la noche despertarán a este último. Capítulo 216. Relación pura, contacto reducido. Alejandro Corvino. La anciana Amelia miró a Selene frente a ella y a Kraven detrás de ella, quien estaba furioso. Como anciana de la familia que había vivido durante cientos de años y una de las 3 personas en el poder, probablemente adivinó toda la historia. Querida Selene, ¿estás diciendo que conociste nuestra historia a través de algún humano? Amelia sacó la lengua y se lamió los labios. Esta mujer de aspecto magnífico y con un aura seductora estaba en el apogeo de sus poderes vampíricos. No era ni tan mayor como Marcus ni tan débil como Víctor. Todavía podría vivir mucho tiempo y podría ser la anciana más poderosa del aquelarre en el futuro. Después de todo, Marcus y Víctor pronto entrarían en sus tumbas y regresarían al abrazo de la oscuridad. Por otro lado, Amelia podría seguir disfrutando de las cosas maravillosas que le aportan su poder y su estatus. Por lo tanto, el enfoque anciano hacia este pasado, que fue deliberadamente ocultado y encubierto, siguió siendo el mismo que antes.
No había necesidad de hacérselo saber a los jóvenes miembros, ya que esto no era algo de lo que estar orgullosos. Hace mucho tiempo, durante la ignorancia de la Edad Media, Marcus, el vampiro, cooperó con Víctor, el señor, y encarceló a William, el testarudo hombre lobo, y luego estableció un enorme clan. Había habido muchas transacciones sucias y traiciones desagradables. Si tuvieran que revelarlo, no sería muy agradable escucharlo. Eres demasiado simple, niña. La primera persona en nuestro aquelarre es Marcus. No existe Alexander Corvinus, ni existe un vampiro nacido del mismo origen que los hombres lobo. Amelia, que parecía tener unos 30 años, tenía una sonrisa en su rostro. Sostuvo la mano de Selene suavemente, sintiendo la frialdad de sus manos. Los vampiros tenían una temperatura corporal más baja que la gente común y siempre fueron llamados animales de sangre fría. Este último inconscientemente se retractó un poco, luego se dio cuenta de que no había sido educado y contuvo el impulso. Este guerrero vampiro no estaba acostumbrado a que otros se le acercaran. Selene siempre había sido una anomalía en esta gran familia con muchas ramas. Le gustaba seguir su propio camino y se resistía a los acercamientos de todos. Excepto por el dormido Víctor, la otra parte era equivalente a una figura paterna para ella. Si Víctor no la hubiera adoptado, la hubiera traído con él y le hubiera dado un primer beso. Selene podría haber muerto en algún callejón oscuro después de perder a sus padres. Pero vi los libros de historia escritos por Tanis. Grabó las historias de Marcus y William. Fueron mordidos por un murciélago y un lobo, convirtiéndose así en vampiro y hombre lobo. Selene abrió el libro que tenía en la mano para demostrar que no estaba diciendo tonterías. Amelia sonrió e interrumpió suavemente. Tanis también comete errores. Él es el historiador del aquelarre, responsable de registrar todo sobre nosotros. El superviviente de la peste negra, el señor de la guerra húngaro, el primer inmortal. He oído esos rumores. Pero después de tantos años nadie lo ha visto realmente. Probablemente Tanis escuchó el rumor y lo escribió. Esa es la verdad. Víctor casi lo castiga y lo envía al exilio en Siberia. El ceño de Selene se frunció. Su intuición le decía que no era tan simple. Anciano, tal vez Víctor. La guerrera vampiro intentó decir algo, pero Amelia la detuvo. La otra parte tomó el libro y una luz oscura pasó por sus ojos. La mano que sostenía la de Selene la apretó ligeramente más fuerte. Víctor se despertará mañana por la noche. Espera hasta entonces. Amelia se mostró inflexible. No le dio a Selene otra oportunidad de hablar. Él te trata como a una hija y te ve como su hija más querida. Él responderá a todas tus preguntas, Selene. Después de eso, Amelia balanceó su esbelta cintura como los movimientos sensuales de una serpiente y desapareció detrás de la puerta del estudio. Esta fue una conversación secreta. Te lo he dicho antes. La anciana Amelia no creería en esas tonterías. Lo que fluye en nuestros cuerpos es sangre noble. Kraven mantuvo la cabeza en alto y habló con orgullo. Los hombres lobos son un grupo de esclavos humildes que merecen vivir en cuevas oscuras y alcantarillas húmedas. Las cejas de Selene, como cuchillas afiladas, se alzaron de repente. Había un escalofrío en sus ojos. Le lanzó a Kraven una mirada fría y dijo sarcásticamente: ¿De verdad crees eso? Decir que eran de linaje noble estaba bien para engañar a los recién llegados al salón. Con la continua llegada de la revolución tecnológica, el misterioso velo del mundo oscuro hacía tiempo que había sido derribado. Incluso los hombres lobo cazadores comenzaron a cambiar de armas blancas a pistolas de balas de plata. En cuanto a los linajes, ¿quién era más noble que quién? Víctor me creerá. La mente de Selene volvió a Superman, quien probablemente sabía más. Sin decir mucho, avanzó con sus botas de cuero y se alejó rápidamente. La guerrera vampira pensó que la anciana Amelia estaba actuando como si estuviera encubriendo algo. Ah, Víctor. Al observar la espalda de Selene, Kraven inclinó la cabeza y sonrió. Por supuesto que te creerá, pobre Selene. Como confidente de Víctor, Kraven conocía más secretos que Selene. Por ejemplo, la persona que mató a la familia de Selene no era un hombre lobo. De hecho, fue Víctor quien salió en secreto a cazar y beber sangre. La razón por la que dejó ir a Selene fue simplemente porque la otra parte se parecía a su hija fallecida. Todos somos un montón de animales de sangre fría.
¿Cómo podría haber alguna calidez de la que hablar? A Kraven le divirtió la idea de que Selene considerara a De Víctor como su padre. Tratar a un enemigo como a un pariente era una broma cruel e irónica. Alejandro Corvino. El rostro de Kraven se volvió sombrío mientras contenía su expresión. Había oído hablar de ese nombre. De Lucian, el líder licántropo. Pero ¿cómo podrían descubrirlo los humanos? No tiene sentido. Klein puso los ojos en blanco. Tuvo una idea audaz. Al día siguiente, temprano en la mañana. El sol arrojaba una luz cálida en la habitación a través del hueco de las cortinas. El cuerpo de Luke se despertó automáticamente como si hubiera puesto una alarma. Después de una larga noche de sufrimiento ayer, Howard fue rescatado del Moulin Rouge. Luego conocieron a un vampiro que los siguió y se involucró en la disputa entre los descendientes de Alexander Corvinus. La serie de acontecimientos parecía una serie de dramas representados uno tras otro. La vida es realmente satisfactoria. Luke se estiró y descorrió las gruesas cortinas para dar la bienvenida al nuevo día. No tener a nadie conmigo por la mañana es un poco incómodo. Desenrolló su bata y miró la gran cama, suficiente para que durmieran 3 o 4 personas. No pudo evitar sentirse solo. Estos días, cuando abría los ojos, siempre podía ver a una hermosa persona acurrucada en sus brazos. Pero ahora nadie podía calentar su corazón. Espero que el viaje de negocios termine antes. Luke empezó a extrañar Nueva York. Le gustaba más la vibrante ciudad que el glamuroso París. Aunque, en las próximas décadas, se convertiría en el lugar más peligroso del mundo. Junto con Tokio, donde frecuenta Ultraman, el puente Golden Gate, que fue bombardeado con frecuencia, y la Casa Blanca, el objetivo número 1 de los ataques terroristas, estarían entre los lugares más inseguros del planeta. Toc toc. Alguien llamó a la puerta. Debe ser Howard. Luke se preguntó impotente. Después de un mal encuentro, Howard todavía no había aprendido nada. Especialmente después de presenciar los ágiles movimientos de Selene y escuchar el intrincado pasado de esos clanes de vampiros. Su interés por el mundo oscuro, así como por la magia y las criaturas alienígenas, pareció crecer aún más. Como dice el refrán, un leopardo no puede cambiar sus manchas. Incluso si vomitó en el baño toda la noche, vomitó todo el ácido del estómago, luego se acostó en la cama y tuvo una terrible pesadilla de sangre y terror. Howard todavía se sentía atraído por lo desconocido y la vida aparentemente peligrosa y emocionante. Era un tipo inquieto en el fondo. Solo cuando se casó, tuvo un hijo y asumió las pesadas responsabilidades de un esposo y padre pudo sofocar ese corazón inquieto. Hoy al mediodía está prevista una reunión para discutir los canales comerciales entre los países y la Atlántida. Luke abrió la puerta y entró Howard, que parecía un panda gigante. Parecía que podría caerse y morir en cualquier momento. Obviamente se quedó despierto toda la noche. Sé que la cumbre de paz es definitivamente una tarea enorme. Howard asintió con la cabeza y habló en tono consultivo. Esperen hasta que se hayan solucionado estos juegos políticos, la asignación de recursos y las cuestiones nacionales. ¿Puedes dejarme participar en el evento de seguimiento de vampiros, Luke? Howard, ¿has olvidado el dolor? La miseria de Ramía y la escena en la que no puede esperar para comerte como bocadillo. Luke le sirvió una taza de café al padre de Iron Man y le recordó. No pienses simplemente que esos vampiros son jóvenes y hermosos. En realidad tienen cientos de años, son antiguos. Especialmente mujeres adultas. No pueden evitar su deseo sanguinario y dañar los objetos de apareamiento cuando alcanzan el pico de estimulación cuando hacen el amor. Confía en mí. No se siente muy bien. Howard se quedó helado y quiso explicar que no estaba interesado en las vampiras, al menos no hasta que estuviera libre del trauma de Ramía. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente por lo que dijo Luke. Sabes mucho sobre esto. Los ojos de Howard estaban llenos de dudas. Si no lo hubiera visto él mismo, ¿cómo podría tener un conocimiento tan detallado? No me malinterpretes. Soy Superman, el director de S.H.I.E.L.D., un teniente general del Pentágono. ¿Por qué tendría una relación inapropiada con un vampiro? Luke dijo solemnemente. Nunca se había acostado con un vampiro. En el mejor de los casos, había estado interactuando con un mutante a una distancia reducida. En cuanto a cómo entendió este conocimiento,
New York Santun tenía una rica colección de libros. Incluso cuidados posteriores para mujeres vampiras. En su colección se encontraba un libro científico de escasa utilidad. Por cierto, no creo haber dicho nunca que estaría involucrado en una disputa interna dentro de un aquelarre de vampiros, ¿verdad? Sus pensamientos se dispersaron por un momento. Luke frunció levemente el ceño y reaccionó rápidamente. Por favor, te conozco desde hace mucho tiempo y todavía no entiendo tu carácter. Howard echó 2 cubos de azúcar en su taza de café, se frotó la cara cansada y dijo: si no vas a involucrarte con los pactos vampíricos, entonces ¿por qué hablabas tanto y le dabas a esa guerrera vampira una oportunidad gratis? ¿Lección de historia? ¿O estás enamorado de la otra parte? ¿O estás planeando algo? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.